Notas al pie. De medianoche hasta la 1. Radio con Voz. 89.9. Somos radio. Somos voz. Nuestra invitada del día de hoy es escritora, dramaturga, guionista. Ha publicado las novelas Las viudas de los jueves, Tuya, Elena Sabe, Las gritas de Jara, Betty Boo, entre muchísimas tantas otras. Varias de sus novelas obviamente fueron llevadas al cine con gran éxito y es una de las escritoras argentinas más traducidas a otros idiomas. Y en este caso la invitamos para que hable de su última novela, Catedrales. Obviamente estamos hablando de Claudia Piñeiro. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, hola Ana, ¿cómo están? Hola Claudia, bueno, muchas gracias por atendernos. Teníamos muchas ganas de hablar con vos a partir de la publicación de Catedrales, que la verdad me encantó. Pero bueno, vamos a empezar hablando, te estuvimos leyendo bastante en estos días, en estas semanas, y llegamos a la conclusión que sos una de las escritoras que está pudiendo escribir a pesar de las circunstancias. ¿Te costó o se dio naturalmente? Mira, más o menos, o sea, tuve que escribir cosas que no son de ficción, que no es lo mismo, ¿no? O sea, escribí textos que me pidieron para distintos medios, para diarios de acá, diarios de afuera, revistas. Lo único que escribí de ficción es una cosa muy loca que me pidieron de Alemania, que un editor alemán juntó a varios escritores en distintas partes del mundo, un etíope, un ucraniano, yo y algunos otros más, y hicieron una especie de cadáver exquisito, esa cosa que alguien arranca una historia y después sigue otro y otro y otro. Yo la recibí en el anteúltimo lugar y tenía toda una historia que había sido escrita en distintos idiomas, traducida al inglés para que yo la pueda entender, y después yo tenía que seguir mi parte, que tenía que ir hacia un final, que iba a tomar otro y iba a terminar. Una historia que era una distopía absoluta del mundo post-pandemia, que yo jamás hubiera escrito esa ficción, porque no es el tipo de ficción que yo hago, pero claro, vos recibís un texto escrito por otros, y tenés que dar lo mejor de vos para encaminar esa historia, ¿no? Así que fue un trabajo difícil, interesante, que me gustó hacer y que quedamos todos súper contentos, ¿no? Después de haberlo hecho, pero que no se me hubiera ocurrido hacer a mí, o sea, no me hubiera parecido como un deseo, ¿no? Y me está pasando con la ficción eso, que no tengo deseo de escribir ficción, sí otro tipo de texto más reflexivo, más ensayo, más crónica, porque para pensar una ficción en el tipo de literatura que yo hago, que tiene mucho que ver con el aquí y ahora, tengo que saber cuál es el escenario que va a ser el aquí y ahora de esos personajes, y no lo sé. O sea, yo escribo una historia, digamos, yo ayer lo dije que Eduardo Sacheri hablaba de su novela que es de varias décadas hacia atrás. Guillermo Martínez, un amigo mío, está escribiendo una novela que es también de fines del siglo pasado. Bueno, ahí ya tenés definido el escenario, ¿sabes cuál es? Pero yo quiero escribir una novela que va a pasar, digamos, en este momento, o inmediatamente que pues, ya salgamos y tengamos una nueva normalidad. ¿Cuál va a ser esa nueva normalidad? No lo sé. Entonces todo eso me complica en el momento de querer ponerme a escribir. Pero todo lo que tiene que ver con, digamos, porque fueron como, digamos, varias miradas que fuiste incorporando en las notas que ibas publicando, desde En El País hasta... estoy tratando de acordarme cuáles fueron los otros medios donde te leímos. ¿También necesitabas como compartir lo que estabas sintiendo en este momento? Mira, me lo pidieron, o sea, todos se fueron a pedido. Yo no sé si lo he escrito si no me lo hubieran pedido, ¿no? Esa necesidad de tengo que escribir lo que me está pasando, no la sentí. Pero cuando alguien me dijo, ¿querés escribir esto? Bueno, sí, quiero, ¿no? O sea, yo no sé si fue realmente una necesidad. Me parece que no fue una necesidad. Lo que sí me parece que en cada uno de esos textos responde a distintos momentos de este aislamiento que tenemos, ¿no? Porque no era el mismo estado de ánimo en las primeras semanas que semanas después, que ahora, y lo que voy pensando con respecto a la cuarentena, que creo que hay que hacerla, que no hay, digamos que es lo que podemos hacer para cuidarnos, etcétera, pero de todos modos lo que voy pensando con respecto a mí, relacionado con la cuarentena, a mis afectos, a lo que me va pasando, a mis estados de ánimo, va cambiando. A mí me pasó cuando leí Sopa de Wuhan, que ustedes lo deben haber visto, que es ese texto donde se juntaron un libro donde se juntaron los textos de muchos filósofos muy importantes, ¿no? Agamben, Butler, digamos,
el que se te ocurra de los filósofos que hoy andan dando vueltas por ahí escribiendo cosas, juntaron los textos en esta sopa de Wuhan. Entonces vos empezabas a leer y leías un texto de Adam Ben y decías, pero esto no es así como está diciendo, ¿no? Y te fijabas la fecha y era de febrero. Y después venía otro, más adelante, otro texto de Adam Ben, de abril, y corregía ese de febrero, porque en esos 2 meses, lo que uno entiende de lo que pasa también cambió, ¿no? Porque no al principio no sabes nada y ahora sabemos un poco, pero tampoco sabemos tanto, ¿no? Entonces, por más que nos pongamos a pensar algunas cosas, esa elaboración va cambiando, ¿no? Sí, aparte como... sí, dale, Gonza. No, que me quedé pensando en esto que muy bien está explicando Claudia, porque esto de tomar distancia de lo que acontece. ¿Cuántos diarios de cuarentena crees que vamos a leer de acá, no sé, a mayo del año que viene? No, impresionante. A mí me llegan todos los días el mail de alguien que dice, te mando mi diario de cuarentena. Es impresionante la cantidad de textos, diarios de cuarentena. Seguramente va a haber un montón de libros, ¿no? Y series, y va a ser bastante impactante. Yo creo que en algún momento lo tomaremos como la normalidad y la historia será otra que a lo mejor transcurre en un mundo donde la gente usa barbijos, pero sin ir al tema específico de la cuarentena, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar un poco de tu novela Catedrales, que salió justo cuando empezaba el aislamiento, ahí se publicó. Es una novela que hay todo el tiempo mucha intriga, uno está todo el tiempo pendiente de la historia que está contada desde todos los personajes que tienen que ver con esa. Se trasluce también mucho que tiene que ver con tus convicciones, con tus críticas a determinadas construcciones sociales y tu sensibilidad. O sea, es una ficción, pero que está muy presente. Quienes la conocemos a Claudia Piñeiro nos damos cuenta que están presentes sus convicciones. ¿Siempre te pasó así con los libros que escribías? Yo creo que lo que pasa ahora es que todo el mundo sabe cuáles son mis convicciones y antes quizás no estaban tan expuestas en el debate público, ¿no? Quiero decir, cuando yo escribí Tuya trata el tema del aborto también, ¿no? Es un tema secundario, pero hay una joven que queda embarazada y piensa si quiere o no hacerse un aborto, inclusive va a una entrevista, etcétera, y finalmente decide no hacerse un aborto. Elena Sabe trata el tema del aborto, Una suerte pequeña trata el tema del deseo de no ser madre, Basura para las gallinas, un cuento que escribió hace 8 años también, pero en ese momento, como el debate no estaba abierto, como no ni siquiera estaba dicha la palabra, no nos permitíamos ni decir la palabra aborto, no es que todo el mundo sabía qué era lo que yo opinaba al respecto. Y como por ejemplo había personajes que frente a una situación así decidieron hacerse un aborto y otros que no, porque nadie tiene obligación de hacerse un aborto. Lo que uno desde el activismo, las mujeres pedimos es que haya la posibilidad de hacerlo si una mujer quiere hacerlo por las circunstancias que ella define, ¿no? Que lo haga no en la clandestinidad, que lo haga con seguridad en cuanto a los aspectos de salud, etcétera. Pero digamos, mis personajes a veces se enfrentaban con esa situación y tomaban la decisión libremente de si hacerlo o no hacerlo, ¿no? Todo eso, cuando yo lo escribía, no estaba el debate. Entonces no es que todos sabíamos lo que opinábamos respecto a este tema. Hoy sí. Entonces, los textos que escribo tienen como un mundo que ya se conoce de lo que yo pienso de esto en términos generales, no en términos de nuestra sociedad. Por otra parte, es una novela que trabaja sobre una mujer que que apareció muerta en un terreno baldío 30 años atrás, quemada y descuartizada, y que nunca se supo qué pasó. Eso tiene mucho que ver con lo que nos pasa, digamos, ¿no? A las mujeres. Hoy justamente esa semana fue Ni Una Menos y los 5 años de la primera marcha. Pero además hay varios de los temas que se repiten de otras novelas anteriores, pero lo que sí creo que se me metió después del activismo del 2018 sobre todo, es esta cosa de mirar ciertas instituciones religiosas y ciertos discursos religiosos con cuidado, ¿no? Tratando de ver la hipocresía que se esconde detrás de ese discurso. Y no me refiero a la fe genuina de quien cree en una religión determinada y la profesa y pide eso para él, y yo espero que no para el resto de la gente, porque el resto de la gente a lo mejor no tiene esa religión, pero ponele que hasta se extienda ahí, desde mi punto de vista, equivocadamente. Pero en el debate, nosotros
al ir a conversar con senadores, con diputados, nos hemos encontrado con gente que te dice, no, bueno, yo estoy de acuerdo, pero vuelvo a mi provincia y los evangelistas no me votan y yo tengo un montón de votantes evangelistas, o vuelvo a mi provincia y me reta el obispo y entonces no me conviene votar esta ley, por más que vos tengas razón en lo que me decís. Entonces, todo eso nos enfrentó a cierta hipocresía con respecto a la religión, más todas las presiones que desde la institución religiosa se hizo para que nos salga la ley, que eso sí creo que tuvo una marca muy muy de época en la novela, ¿no? Y recién escuchándote me preguntaba si la línea entre la activista y la escritora, ¿la tenés como clara? ¿Te molesta que una se interponga sobre la otra? Antes no tenías, no eras quizás como la punta de lanza de una voz que hoy sí, claramente. Entonces digo, como escritora, ¿te gustaría como alejarte de eso o te da exactamente igual? ¿Cómo lo...? No, yo cuando escribo literatura yo pienso en esos personajes y pienso cuál es la historia que quiero contar y cuál es el lenguaje con el que la quiero contar. No se mezcla en ese sentido una voluntad de hacer activismo o de concientizar o lo que sea. Evidentemente somos personas y uno tiene que elegir un punto de vista, y cuando elegís un punto de vista a veces pones tu ideología en ese punto de vista, ¿no? Y una historia la contás desde un lugar o desde otro. Yo acá lo que traté de hacer es justamente, como es un tema que para mí es tan cercano desde el activismo, es tratar de poner la mayor cantidad de puntos de vista posibles, ¿no? Y que entonces haya 6 voces que cuentan esta historia, como pasándose un testimonio en una carrera de postas, ¿no? Habla el primero, te pasa el testimonio del segundo, habla el segundo, le pasa el testimonio del tercero, y cada uno va contando con su punto de vista. Traté de ubicarme en ese sentido. Eso me costó mucho esfuerzo, ¿no? Porque hay personajes que no tienen nada que ver con mi ideología, y yo necesito escribirlos como si supiera por qué piensan cómo piensan y por qué piensan lo que piensan, ¿no? Por ejemplo, hay un personaje que es un ex seminarista, ¿no? Es alguien que decidió que quería ser cura y después, bueno, abandonó la carrera eclesiástica, pero decidió en algún momento ser cura. Y yo tengo que poder escribir la voz de alguien que en un momento siente vocación para ser cura. Y eso tengo que trabajarlo desde la convicción, ¿no? Porque, digamos, no es algo que a mí me pasó nunca, ¿no? Yo en ese momento soy atea, fui católica, en ese momento soy atea, pero incluso cuando era católica jamás se me cruzó por la cabeza tener ningún vínculo de ser monja ni nada que me parezca. Y me resulta bastante difícil imaginarme la cabeza de alguien que tiene esa vocación. Entonces vi 200.000 videos de YouTube de jóvenes que dicen por qué deciden ser seminaristas, leí un montón de textos, sobre todo me sirvió mucho uno de Ratzinger, que era el papa anterior, donde habla de lo que es el llamado, ¿no? El llamado, de cómo esto no es una decisión, entonces sino que alguien te llama y vos escuchás el llamado, y tratar de entender eso, ¿no? De cómo se maneja una cabeza que se siente un día llamada por Dios, ¿no? Para poderle dar una voz, si no, no le puedo dar una voz, si no tengo que armar estereotipos, maquetas, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, para poder dar esa voz, después, por ejemplo, hay uno de los personajes que es un forense, ¿no? Un criminalista. Y lo que hice fue, además de leer libros de Rafa, de leer un montón de material sobre materia forense, fui a hacer cursos de técnica forense, ¿no? Y escuché cómo hablan, y tuve muchas charlas también con Laura Quiñones Pacheco, que es amiga y que es criminalista, porque me interesa poder dar voces verosímiles a los personajes, ¿no? Sí, el personaje del criminalista es así fabuloso, y bueno, y me llamaba la atención muchas de las cosas que vos las estás respondiendo antes de que te las pregunte, porque me llamaba la atención esto del texto de Ratzinger que apareciera ahí, pero bueno, evidentemente tenía que ver con el estudio de los personajes. Y la otra cosa que me pasaba leyendo es que desde que empezás a leerlo ves una película todo el tiempo, y te quería preguntar si esto es algo que solamente nos pasa a los lectores o no es casualidad que la gran mayoría de tus libros, no sé si todos, vos me dirás, pero fueron llevados al cine. ¿A vos te pasa también cuando escribís que te vas imaginando cómo sería también la cosa más audiovisual? O sea, además de lo literario, ¿tenés como la mirada puesta ahí en la recreación de esas imágenes? No.
o sea, entiendo lo que decís y de hecho hay 4 películas sobre mis novelas, lo cual es una cantidad importante y también, por lo tanto, me pongo a hacer el mismo análisis que decís vos, ¿no? De por qué pasa esto. Y creo que hay varios motivos, ¿no? Yo no lo escribo jamás pensando que esto va a ser una película, porque uno, y vos lo sabés bien, y Gonzalo también que ha escrito, te pones a escribir ni siquiera sabiendo si te lo van a publicar, ¿viste? Entonces vos escribís con todo el deseo de que a lo mejor te van a publicar eso que estás escribiendo, ¿no? A mí ahora que tengo más libros escritos, uno tiene la sensación de que bueno, el próximo me lo publicarán también si está todo bien, pero sobre todo al principio uno escribía ni siquiera sabiendo si te lo van a publicar, ¿no? Entonces, muy lejos de mi imaginación pensar, bueno, si esto va a ser una película, va a ser una serie, no, jamás lo pensé en esos términos. Ahora, yo soy guionista, entonces estoy acostumbrada a pensar con imágenes, ¿no? Y naturalmente tengo una cabeza que piensa con imágenes. Entonces me aparece una imagen disparadora y luego tengo que encontrar las palabras para transmitir esa misma imagen que yo tengo en la cabeza. Con lo cual yo creo que hay como un proceso de ida en la escritura que es una imagen, desarmarla en palabras, para armarla con palabras, para que vos la puedas ver en tu cabeza y a su vez vos que estás viendo esa misma imagen que yo te mandé, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como una comunicación desde lo visual, porque a mí me funciona la cabeza de esa manera. Y después hay otra cosa que tiene que ver también con lo que yo escribo, que la mayoría de todas las novelas que escribí tienen una cierta trama, más importante, menos importante, pero tienen una trama. Y también para lo audiovisual, para las películas y el cine, es más fácil hacer una película sobre una novela que tiene trama, que es sobre el Ulises de Joyce, que es más difícil, no digo que no se pueda hacer y que puede ser maravillosa, pero seguramente muchos menos directores se van a atrever a hacer una película sobre un texto tan difícil, ¿no? Para llevarlo al audiovisual. Y me parece que también esta cosa del suspenso, de que hay una historia que se cuenta, ¿no? De que hay una intriga, también tiene que ver con que se los busque este tipo de textos para hacer películas, ¿no? Bueno, esperemos que esto sea una película porque tiene, digamos, todos los ingredientes. Bueno. Claudia, te hacemos una última pregunta. En lo que fue la cuarentena, en esta pandemia que seguimos viviendo, que todavía no sabemos para dónde va a disparar, que fue un esfuerzo emocional, intelectual, de cambio de conducta y demás. ¿Tuviste tiempo de pensar si hay algo que te gustaría que quede de algo de lo que viviste o de lo que estamos viviendo en estos momentos? Que quede cuando pase esto. En la nueva, lo que dicen que va a ser la nueva normalidad. Sí. Mira, yo creo que una cosa, uno puede pensar desde cosas pequeñas y banales hasta cosas trascendentes, ¿no? En lo trascendente te diría que no nos olvidemos de las desigualdades en las que vivimos en nuestro país y en el mundo, pero en nuestro país es muy marcado, ¿no? Así como en Europa se puede la gente mayor, básicamente, acá donde más atacó el coronavirus, y por suerte no con muertes, ¿no? Por suerte con casos, es en las poblaciones más pobres, ¿no? Donde no había agua para lavarse las manos, donde no había posibilidad física de hacer aislamiento social, etcétera. Entonces, si esto pasa y nos olvidamos que hay gente que vive sin agua, sin posibilidad de tener una vida normal, porque son 12 viviendo en un lugar de 4x4, etcétera, y me parece que nos perdimos una gran oportunidad, ¿no? Porque creo que lo que más se evidenció con todo esto es la desigualdad, ¿no? Entonces ese yo apuesto que por lo menos hay una conciencia, ¿no? De que estamos viviendo en términos sociales de mucha desigualdad. Y después con respecto a otras cosas, me parece que poder, el otro día un amigo me escribió desde Barcelona y me dijo, quiero que sepas que cuando pase la pandemia quiero que nos veamos, porque yo hice una short list y creo que no tenemos ya tanto tiempo para perder tiempo en cosas que viste que se te va pasando la vida y no te ves con la gente que querés y no te juntás y no conversás, porque decís, bueno, ya tendré tiempo, no voy a tener tiempo de esto. La gente joven piensa que tiene más tiempo por delante, ¿no? Todavía que yo. Pero esa cosa de tener mucha conciencia de elegir lo importante, ¿no? Los vínculos, la gente con la que estás bien, con la que te llevas bien, con la que la pasas bien, con la que te reís, con la que te podés abrazar con tranquilidad y dejar de perder tiempo en cosas que no nos hacen tan bien, ¿no? Ay, me encantó, me emocionó porque pensaba todo eso tal cual, ahora que nos privamos de tantas cosas, sí, como que uno también pasa por el tamiz y quiere reservarse para eso. Bueno, entonces
Ojo, que Ana, Fue- puede ser tomar un café con una amiga, ¿no? O sea, tomar un café sentada y disfrutar ese tiempo con alguien que uno está siempre apurado porque tenés algo más importante, decir, pucha, las ganas que tendría en este momento de estar tomando un café con una amiga, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, entonces con más razón disfrutamos muchísimo de esta charla con vos, Claudia. Así que bueno, Quiero decir te una agradezco. cosa más. Uno de los Digo. más de mi temporada de cuarentena es un budín de banana que saqué de Instagram de la receta de la mujer de Gonzalo. Así que Mira. quiero dejar eso entre las grandes pequeñas cosas que obtuve de esta cuarentena. No, me parece genial. Primero que lo digas, porque aparte vamos a cerrar con eso. Y segundo, hoy lo hizo y es maravilloso. Es espectacular, yo soy un desastre cocinando. Mi hija me dice, mira esta receta que subió Brenda, y la hicimos y quedó espectacular. Así que muchas gracias a Brenda. Se lo voy a decir. Te mandamos un beso. Bueno, ahora vamos a subir la receta a las cuentas, por favor, de Notas al Pie para todos. Y yo también la quiero preparar y mi hija Malena también la va a querer preparar. Bueno, Claudia, Gracias, muchísimas muchas gracias. Adiós. 9. Radio con Voz.